Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Hoy 12 de diciembre, ¿a dónde andamos? ¿Andamos de peregrinos? ¿O de peregrinos por la vida? ¿O de peregrinos por la historia? ¿O de peregrinos hacia la basílica? ¿O estamos en nuestra oficina trabajando? Por ahí les pusimos un video que está en YouTube, súper interesante del doctor Enrique Dussel, argentino nacionalizado mexicano, que es más bien un filósofo, es un filósofo con doctorado y no sé qué tantos títulos ha de tener, pero que nos vino a simbrar nuestras ideas ahí de pues nacionalidad, intereses, convicciones, en fin. Por ahí les pusimos uno en la mañana sobre el buen vivir, a ver si de veras, a ver si de veras vivimos bien, porque parece que tenemos confundida por ahí la brújula y pensamos unas cosas que en realidad ni son tan ciertas. Pero por eso, bueno, pues a ver a dónde estamos hoy, de peregrinos por la vida o de peregrinos no sé dónde, o trabajando de sol a sol, porque tal vez no se habían dado cuenta ustedes, pero esta sociedad moderna ya no trabaja de sol a sol. Ahora trabaja desde antes de que salga el sol hasta después de que se pone el sol. Ya vieron a dónde estamos, en qué situación estamos. O sea, ya no trabajamos de sol a sol. O sea, trabajamos muchísimo más. Y es algo que ya me preocupó a mí, pero eso lo veremos en otro programa. El día de hoy vamos a ver qué hacemos con lo que ya trabajamos, con lo que estamos trabajando, con lo que pues a lo mejor nos va a tocar de beneficio después de dejar de trabajar. Y para eso está aquí nuestro amigo José Luis García, especialista en pensiones. Y ahora vamos a tocar el tema de las afores, que lo habíamos empezado hace 15 días, pero que no hicimos programa porque hace 8 días, pues nada más ni nada menos por la toma de posesión de la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en alianza con la FREMA, con Fraternidad de Reporteros de México. Por eso no hicimos programa ese miércoles. Pero ya estamos aquí nuevamente. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pues, tocayo. pues aquí andamos. Vamos a continuar bueno, ¿por qué no nos das una semblanza del programa anterior y retomamos el tema de las afores? ¿Qué son y para qué sirven? Recuerden que ahí están los mensajes 5923-8573. Si tienen una pregunta, una duda, a lo mejor un poco complicada, pues márquenos. A lo mejor aquí les ayudamos a contestarla o la hacemos más grande y ya la estudiamos y después la respondemos. Cualquiera de las dos, pero márquenos, está abierta la línea. Y recuerden que nos pueden escuchar en solo audio con marcación telefónica, marcando un número local de Estados Unidos 001-605-477-4586. Y bueno, pues antes de que se nos acabe el tiempo, empezamos, ¿no? Con el pequeño resumen de lo que ya habíamos visto. Muy bien, miren, básicamente tenemos que recordar que el sistema de pensiones es un mecanismo de protección social y esto es para proveer un ingreso económico y servicios médicos a las personas que pierden su capacidad de autogeneración. ¿Y a qué se refiere esto? Básicamente a todas aquellas personas que ya no tienen la posibilidad de trabajar debido a la edad avanzada, a una discapacidad o bien al fallecimiento. Ahora bien, esta situación está soportada o está apoyada por las AFORES, las cuales se van a encargar de salvaguardar el ahorro para el retiro de los trabajadores afiliados. Este ahorro se va generando a lo largo de nuestra vida.
laboral formal, y esto pasa muchas veces incluso sin que nosotros lo sepamos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Básicamente a de que no nos damos de alta en una Afore, o bien no estamos al pendiente de nuestros estados de cuenta. Ahora bien, hay que recordar que cuando entramos a trabajar y empezamos a cotizar ya sea al IMSS o al ISSSTE, tenemos el derecho de escoger la institución que va a administrar nuestras aportaciones para el retiro. Y este es importantísimo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todo el mundo piensa en que el Afore va a ser igual que un banco, y no, si no, la Afore no tiene nuestros datos, no tiene manera de hacernos llegar la información. Ahora bien, si tú no seleccionas una Afore, la misma CONSAR te va a asignar una de entre las administradoras que existen, pero de cualquier manera no vas a tener tú los elementos para saber qué has ahorrado. Ahora bien, también tocamos el tema de cuál era el entorno histórico que traía lo de las Afores, y cabe recordar que les comentamos que en México se han aplicado dos sistemas de pensiones o dos versiones de pensiones. Una que es el régimen de beneficio definido o reparto, que está desde que se inició y hasta el 30 de junio para el IMSS, de junio de 1997, y para el ISSSTE, desde que inició el ISSSTE hasta el abril del 2007. Y bueno, ¿y qué pasaba con esta situación? Miren, básicamente era que las pensiones de los jubilados iban a pagar con las contribuciones de los trabajadores activos. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que todos los que estábamos cotizando o alguna vez cotizamos, teníamos que hacer la cooperacha para pagar las pensiones de los que alcanzaran a llegar a pensionarse. Hay que recordar que anteriormente, precisamente por el promedio de vida que se lograba, no mucha gente se pensionaba, pero conforme han avanzado los avances tecnológicos, tanto en medicina como de cuidados, la gente está viviendo más. Entonces esto ya se convirtió en un problema. Ahora bien, lo que es la ley nueva, estamos hablando que se llama cuentas individuales o de capitalización total. Y básicamente estábamos diciendo de que este sistema lo que hace es de que ya va a crear una cuenta individualizada para cada trabajador, la cual va a servir para financiar su pensión básicamente. ¿Y esto qué significa? Bueno, que ahora sí cada quien tiene que ahorrar para poder lograr la pensión. Es decir, que cada quien tiene que estar checando qué es lo que hace para poder lograr su pensión. Básicamente esto es lo que tratamos en el programa pasado. Ahora bien, la idea es conocer ya formalmente qué es una Afore. Para este programa la idea es empezar a dilucidar realmente qué es una Afore, para qué nos va a servir, cuáles son las características de cada una de estas. Y una Afore básicamente es una empresa financiera mexicana que está especializada en administrar e invertir el ahorro para el retiro voluntario de manera segura. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa realmente Afore? La palabra Afore significa administradora de fondos para el retiro. ¿Y qué administra? Pues lo que administra son las cuentas individuales del retiro de los trabajadores cotizantes. Es decir, cuando un trabajador le preguntas en qué Afore estás, luego te dicen mi Afore, no, más bien lo que tú tienes en la Afore, o sea, en la administradora de fondos de retiro, es tu cuenta individual. Es como cualquier cuenta que se abre en un banco, básicamente. Ahora bien, ¿qué administra? Las cuentas individuales de los trabajadores, y las Afores deben de contar con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y están sujetas a la regulación de la CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Ahora bien, ¿cuál es la función de una Afore? Básicamente son entidades financieras dedicadas de manera exclusiva y profesional a administrar las cuentas individuales de ahorro para el retiro de los trabajadores, y en la Afore cada uno de los trabajadores tiene una cuenta individual que es personal y única. ¿Y a qué nos referimos básicamente con esto? Bueno,
al igual que todas las instituciones financieras, es decir, vamos a tomar como ejemplo los bancos, cuando tú vas te dan un número de cuenta. Aquí en la Afore el número de cuenta va a ser, para la gente del IMSS va a ser su número de seguridad social, y para la gente del ISSSTE va a ser su CURP, básicamente. Ahora bien, en esta cuenta se van a acumular los recursos generados a lo largo de la vida laboral de cada trabajador, que son las cuotas y las aportaciones. Estas se realizan periódicamente y las realiza ¿quiénes? El patrón, el gobierno y el propio trabajador. Esto es importantísimo que lo tomamos en cuenta. Independientemente de que ese ahorro pasa a ser parte de nuestra propiedad, de nuestro patrimonio, tenemos que estar conscientes de que ese dinero la parte lo aporta el gobierno federal, parte lo aporta el trabajador, el patrón, perdón, y parte el trabajador. Debido a esta situación, se tomaron en consideración varias situaciones. Efectivamente, es parte de tu patrimonio, pero no puedes hacer uso de este dinero sino hasta que se llegue la etapa del retiro. La etapa del retiro está considerada actualmente a partir de los 60 años, y lo que sí se está ya tomando en consideración es de que se está pensando incrementar la edad de la pensión. ¿A qué edad se piensa manejar? Se está dilucidando que pudiera ser ya hasta los 65 años. No sé si hasta aquí más o menos hay algún comentario. Pues a ver amigos, esto fue un poco más o menos lo que platicamos la vez pasada. Es como una especie de resumen. Aquí yo creo que lo importante es que ustedes nos retroalimenten, se puede decir así la palabra, eh, pero más que para que nosotros sepamos o hablemos, es para saber si es útil la información que ustedes están recibiendo. Y yo creo que lo mejor de todo esto es la vida real, que es lo que les pasa a ustedes. Porque en teoría, pues a lo mejor podemos nosotros imaginarnos, ¿no? Muchas situaciones. Pero en la realidad, créanme que luego está rebasada totalmente con cosas tan inverosímiles, tan chuscas a veces también, ¿no? Los errores de los apellidos, por ejemplo, ¿no? O los números, los errores de los números. Cosas que dices, bueno, ¿esto cómo es posible que suceda? Pero bueno, eso es lo que nos interesaría saber, si ustedes tienen algún tipo de, pues, ¿cómo se puede decir? Problema con su Afore en este momento, porque de alguna manera ya tenemos por ahí, pues una noción general, ¿no? De Afore, de las administradoras, de los fondos del retiro, o para el retiro. Pero no sabemos exactamente, bueno, todos, por ejemplo, en dónde se invierte, ¿no? El dinero. A lo mejor sabemos que tienen la lana, pero no sabemos cómo se maneja y si tiene una limitante. Entonces, eso también sería interesante de platicarlo de parte nuestra, aunque tampoco es tan complicado. O sea, son fondos para el retiro que tienen muchos candados y que no se permite, por la misma ley no está permitido invertirlos en fondos de riesgo alto, porque pues obvio son fondos que te tienen que asegurar el retiro y no te la vas a jugar así porque sí, a quedarte sin nada, ¿no? Después de haber trabajado toda la vida y que de repente digan, no, pues ya no tengo nada, ¿no? ¿Por qué? Porque quebró la bolsa o quebró esta empresa. Entonces, pues no, así no aplica. Generalmente se invierten en bonos o en instrumentos gubernamentales que tienen un respaldo sólido, porque pues para que quiebre un gobierno pues, sí está medio difícil, ¿no? Eh, Más complicado, por todos los recursos naturales,
impuestos, las, no sé, empresas paraestatales que son dueños los gobiernos, pues es muy difícil que quiebre un gobierno, ¿no? Entonces por eso es que uno de los candados es que esas afores o esos dineros se invierten solamente, bueno, buena parte se invierten en los instrumentos gubernamentales. En este caso, creo que el aeropuerto, ¿no? Era uno de los que tenía ahí Sí, sí, bastante de inversión, hecho, ¿no? no tanto, no es tanta la inversión. Aquí la situación es, mira, la idea de generar precisamente este tema es para que en un momento dado la gente pudiera entender la manera en cómo se manejan las afores, porque ha habido mucho escándalo, mucho ruido respecto a que por qué no se le consultó a la gente cómo a invertirse los recursos y pues es muy complicado. O sea, la idea es cuando menos ahorita darles un panorama general de cómo funcionan las afores y por qué en un momento dado se toman esas decisiones. Pero si no tenemos en consideración realmente qué es una afore y cuál es el procedimiento, pues es bastante complicado. Pues sí, porque si de por sí en México no leemos, o sea, dije, claro, leemos, no leemos. Por ahí ya le corrigieron a un secretario de Educación Pública la palabra. Pero si de por sí no leemos, a veces como que informarnos de datos financieros, pues a lo mejor va a estar más complicado. Pero recuerden que ahí está, pues ahora sí que hipotecado su retiro. Entonces tenemos que involucrarnos más en este tema del retiro, porque, pues, digo, me imagino que todos ustedes, igual que yo, pues queremos vivir una adultez, por no decir una vejez, pues tranquila, ¿no? O sea, a gusto, con una batita, así bien puesta, unas pantuflas, pues, un cafecito, un tecito, a lo mejor hasta un whisky, ¿no? Algo así, yo creo que todos tenemos como que una imagen de ese tipo y que a la mera hora no podamos, ¿por qué? Porque no nos interesó. Entonces yo creo que sí está un poquito pues, de pensarle, ¿no? Entonces, esto lo digo por las preguntas que a veces nos llegan muchas, hoy parece como que todo el mundo sí anda de peregrino, Claro. andan caminando para el norte o bueno, para el norte, ¿no? Está bien, digo, yo no digo que no lo hagan, o sea, a lo mejor yo lo hice alguna vez, a lo mejor hoy también quisiera hacerlo, pero prefiero estar aquí hoy hablando con ustedes y a lo mejor eso te afecta mucho la transmisión del día de hoy, pero pues ahí quedará grabado el video, ya saben que pueden consultar a José Luis y principalmente a él, pensiones arroba radioseguridad.com, eh, pues para que quede ahí el comentario, porque a lo mejor una llamada se vuelve un poquito más complicada. Él de por sí tiene muchas llamadas de gente que ya lo está buscando, y si ustedes le hacen una llamada, a lo mejor en ese momento lo encuentran o está con otra persona, y ustedes van a pensar que ese número pues no funciona, entonces puede ser complicado una llamada. Entonces si dejan un correo con sus datos, segurísimo que se les contesta y hasta a lo mejor un poquito más amplia la cosa, ¿no? Porque él ya tiene mucha información como preparada, entonces pues rápido les contesto y si hay algo más, pues inmediatamente a lo mejor sí se hace uso de una llamada telefónica donde ya es la cosa más específica, ¿no? En algún detalle, en algún punto. Pero yo creo que sí nos falta mucho involucrarnos, ¿no? En este tema. No solo pues, en muchos, pero hoy estamos hablando de las afores.
Sí, básicamente tomando en consideración que ya en enero nos van a llegar el estado de cuenta, entonces la idea es que tengamos un poquito nada más de conocimiento para que sepamos hacia dónde va esta situación. Pero bueno, vámonos al corte, regresamos en un par de minutos, no se vayan. Esto es ¿qué pasará mañana, hoy miércoles de pensiones, aquí en Radio y Seguridad, cuidando lo que amas, cuidando tu retiro, ¿eh? Tu retiro. Regresamos. Bueno amigos, pues ya estamos aquí de regreso nuevamente a platicar otro rato sobre este tema de las afores, qué son y para qué sirven. José Luis, tú, eh, ¿qué es el problema más frecuente que tú te has encontrado durante todos tus andares ya en la atención a las personas con la afore? Mira, básicamente es la falta de conocimiento, de previsión sobre todo. Aquí lo que me preocupa es que la gente se espera hasta el último momento para poder tomar en consideración realmente todo lo que se le va a presentar. Si hay alguna situación que nosotros les recomendamos a la gente es que empiece a planear su pensión desde el momento en que empieza a trabajar o a laborar o a cotizar. Pero ok, no se pudo. Cuando menos tienes que tener un periodo de 5 años para poder establecer una estrategia que te permita llegar a la pensión sin tanto problema. Y esa es una situación que desafortunadamente no lo están haciendo. La gran mayoría de la gente que se contacta con nosotros, básicamente nos vamos encontrando de que lo está haciendo ya
cuando está en la edad y ya se han pasado 1 o 2 años y ya tienen el problema encima. Y entonces, obviamente, todo eso se complica y desafortunadamente muchas veces también les va a generar un mayor gasto y un mayor sufrimiento o un mayor esfuerzo lograr la pensión. O pérdida tal vez, ¿no? Pues mira, desafortunadamente para como es el mexicano, muchas veces lo primero que piensa, ¿sabes qué? Si te complica tanto, que se queden con su dinero. Y perdón, pero no es su dinero, es nuestro dinero, son nuestros derechos, pero también hay que tener bien en claro que si los derechos tú no los peleas o no prevés en un momento dado llegar a poder exigirlos, se te va a complicar. Y ese es un gran problema. Eh, Mira, nosotros ya tenemos 7 años dando asesorías y de cuando empezamos a dar asesorías, yo me acuerdo de mucha gente que ya tengo el gusto de conocer afortunadamente, pero cuando iniciamos nos decían, no, pues de aquí a que pase el tiempo, no, mira, me voy a esperar otro poquito y ándale, después de 7 años regresan y, ¿qué crees? Hace 5 años te busqué, pero no lo hice en su momento y ya estoy con el problema encima, pues sí. ¿Sabes qué? Lo que pudimos hacer a 5 años atrás, una vez que empezamos a validar la información, empezamos a checar, que era nada más haber dado seguimiento y haber cuidado algunos detalles, ya cuando vuelven a contactarnos, ya se generó un problema. ¿Por qué? Porque ya tienen que hacer mucho más situaciones o reunir más situaciones para poder lograr la pensión. Y desafortunadamente tarde se dan cuenta de que lo que les comentábamos en un principio, sabes que tienes que empezar a cuidar esta situación, pero obviamente no podemos nosotros generar una guía o un formato donde les digamos, sabes que esto es en general para todos los casos, porque no es así. Hay que recordar que cada caso es especial. ¿Por qué? Porque vamos a tomar el caso de dos hermanos. ¿Sabes qué? Si dos hermanos son gemelos o son mellizos, tienen la misma edad, nacieron el mismo día, pero ¿sabes qué? No empezaron a trabajar el mismo año, ni el mismo año, pero no el mismo día. No trabajaron en las mismas empresas. No reunieron el mismo número de semanas cotizadas. No reunieron los mismos salarios en un momento dado. No trabajaron en las mismas empresas. Todo eso va a hacer que independientemente de que sean mellizos, sus, sus expectativas para lograr una pensión van a ser diametralmente opuestas. Y entonces, si esa situación se puede presentar con unos mellizos o unos gemelos, imagínate con dos personas totalmente diferentes. Tan simple como eso. Pues sí, bueno, no sé qué sea el más complicado. Yo tengo alguna experiencia ahí en la familia de que los mellizos o los gemelos no idénticos, ya me imagino a los gemelos idénticos, yo creo que peor, ¿no? Por cuestiones de la fecha de nacimiento, o sea, según no les podían dar el pasaporte el mismo día, tenían que ir un día uno y otro día otro. Ya después se dieron cuenta de que no estaban viendo bien los datos y de que sí se podía. Pero si eso es en un documento X, ¿no? Ya me imagino en algo de más trascendencia como es el Afore, ¿no? Que eso no se obtiene en un día o no se arregla el problema en un día, sino que tiene todo un proceso. De hecho, mira, aquí hay que tomar en consideración esto. La Afore como tal, lo único que es una administradora, es decir, va a ser una empresa que va a recabar la información del trabajador, va a registrar su cuenta individual, va a recibir el dinero y se va a encargar de invertirlo por medio de otra empresa. Haz de cuenta, es un gestor, ¿no? Efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos van a cobrar nada más un pequeño porcentaje, pero mucha gente se va con la idea de que no, es que se están haciendo ricos a base de nuestro dinero. No. Realmente la finalidad de ser de una Afore es administrar los recursos que van llegando y que ya están ahí para que se generen más intereses, y esos intereses se van a repartir entre los trabajadores de acuerdo a los montos que invirtió cada trabajador. Y obviamente
Eso va a hacer crecer el ahorro de cada trabajador. Y ahora sí, sobre el ahorro que está generando la Afore, va a cobrar un pequeño porcentaje como manejo de cuenta, básicamente. Es con lo que sobrevive. Entonces, si la Afore pierde dinero, pues va a cobrar menos. Y si la Afore gana, va a cobrar más. Esa es la idea, básicamente, de una Afore. Bueno, es que es lógico, ¿no? Que pues tengan que cobrar, pero como tú dices, o sea, si ellos quieren ganar más dinero, pues van a tener que, Hacer que ganen. ajá, o sea, lograr, lograr, no sé, la otra palabra se me acaba de ir, es procurar que esos fondos vayan aumentando. Vayan creciendo, que se Y vaya es generando. el clásico ganar, ganar, ¿no? Efectivamente, de hecho, esa es una situación. Ahora bien, mira, aquí hay una situación. Estamos hablando de que que las AFORES van a administrar las cuotas de aportaciones que realiza tanto el trabajador como el patrón y el empleado. Ahora bien, es importante señalar que los fondos que están ahorrados se ponen a trabajar desde el primer día y esto va a generar un rendimiento, lo cual se va a sumar al ahorro. Así es que va a ser capital más intereses e igual al ahorro acumulado. Muchas veces no nos damos cuenta de esta situación porque no estamos al pendiente de nuestros estados de cuenta o no nos tomamos la molestia de leerlo, tan solo como eso. Ese es Sí, un gran problema. fíjate que yo sí me he dado la tarea de leer mi reporte o mi, ¿cómo se llama? Estado de cuenta de mi Afore. Y hace un año, hace año y medio más o menos, pues yo llevaba X cantidad y pues ahí me iba sintiendo como orgulloso, ¿no? Porque pues yo decía, no, pues sí se ven muchos ceros y muchos números. Y de repente, así de un así tablazo, le volaron un pedazo de dinero, ¿no? Sí, que es No, pues a mí sí ya no me gustó eso, ¿no? Sí, Y pero hablé para reclamar, para ver qué había pasado. Pues sí, ya me dijeron que todas las afores perdieron y bueno, que ya me aguantara, ¿no? eh, Pero sí lo estoy checando yo. Entonces sí, no sé si ustedes, amigos, también le hayan revisado a su afore y se hayan dado cuenta de que hace un año y medio tuvo una baja así pero espantosa. de hecho hubo 2 cuatrimestres que hubo minusvalías. Ese es básicamente, es decir, hubo pérdidas en vez de ganancias. Y este próximo cuatrimestre va a estar por lo mismo. Yo calculo que a lo mejor van a ser 2 o 3 cuatrimestres, es decir, si son 3 cuatrimestres, estamos hablando de un año de pérdidas. Esa es la situación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en un momento dado de cómo leer esta situación, estos vaivenes. Eh, Como les digo, realmente la Afore, la idea de la Afore es invertir adecuadamente este dinero para que se genere más dinero para los propios trabajadores y entonces ahora sí a cada trabajador se le va a cobrar un pequeño porcentaje como manejo de cuenta. Ahora bien, ¿qué recursos va a manejar la Afore? Pues, básicamente la idea es ahorita, como la gran mayoría de la gente que nos ve, está en el Seguro Social, les vamos a explicar rápidamente. Miren, básicamente cada mes se destina a la FORE el 6.5 del salario base de la cotización ante el Seguro Social. Ahora bien, ¿cuánto aporta el patrón? El patrón aporta el 5.15% de esa cantidad, tú el 1.1, el 1.125% y el gobierno federal el 0.225%. Es decir, entre todos esas eh, cantidades suman el 6.5 del salario base de cotización. Ahora bien, ¿qué significa básicamente esto? Esto significa que por cada 1,000 pesos mensuales que se le reportan al Seguro Social, estamos hablando que el patrón aporta 51.50 pesos, tú aportas 11.25 y el gobierno federal aporta el 2.25. O sea, perdón, tu patrón aporta 51.50 pesos. Tú aportas 11.25 pesos y el gobierno federal aporta 2.25 pesos.
En total estamos hablando de que por cada 1,000 pesos se aportan 65 pesos mensuales realmente. Entonces, si tomamos en consideración que el salario mínimo anda rondando los 2,500 pesos, estamos hablando de que ah, es un poquito más de 200 pesos mensuales, ¿no? Por cada Bueno, salario pero mínimo. eso es en el salario mínimo, Ujú. porque los que tienen, Mira, no hice, sé, a ver, los que tienen un salario de 600,000, no, que no quiero tocar el tema de la Suprema Corte de Injusticia, pero ellos que tienen unos salarios tan altísimos, no, pero mira, vámonos más a fondo. Vamos a tomar o en consideración más o menos un salario de 5,000 pesos, que es el promedio que muchísima gente gana. sí, sí, Aquí la situación es, por 5,000 pesos estamos hablando que el patrón mensualmente va a aportar 257.50 pesos. El trabajador solamente 56.25 y el ujú, gobierno federal 11.25. ¿Esto qué significa? Pues lo que 11.25 pesos y así es. 56 pesos. 56.25 el Ok. trabajador y el patrón 257 pesos. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que total mensual se van a aportar para la FORE 325 pesos. Ujú. ¿Y esto qué significa? Pues significa nada más 3,900 pesos al año para tu ahorro. Aquí el problema es de que ese ahorro realmente no va a alcanzar, sobre todo para los que están en la ley nueva. Si ustedes han visto, se ha tratado de implementar en la situación de que se incrementen estas aportaciones. Si ahorita estamos hablando del 6.5%, lo mínimo que se debe de tener es cuando menos el 17, el 18% de aportaciones para lograr una pensión que sea pues, adecuada. Aquí el problema es de que si seguimos con estas aportaciones, la gran mayoría de la gente lo único que va a tener en la ley nueva es la garantía de tener un salario mínimo. Entonces, por eso es importante que vayamos viendo cómo va creciendo en un momento dado nuestro ahorro, porque hay que recordar que si el ahorro, sobre todo para los que se piensan ir por la ley 97, si el ahorro no va a ser suficiente para garantizar un poco más del salario mínimo, además del servicio médico para ti, para tu cónyuge y para los hijos menores o un hijo con discapacidad, entonces lo único que vas a tener derecho es a una pensión mínima y no vas a poder recuperar dinero. Entonces, yo básicamente lo que les he comentado ya en los programas es, ¿sabes qué? Estás en la ley 97, tienes que empezar a generar en un momento dado un ahorro que te permita, un ahorro en algún instrumento de los que están actualmente en el mercado, porque te permita tener un apoyo para la etapa del retiro, porque si vas a tener nada más una pensión mínima garantizada, que es un salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, pues no te va a alcanzar. Oye, es que sí estoy viendo que está muy disparado este número, porque suponiendo que ganamos 5,000 pesos, ¿no? Y solamente se van a aportar 25 pesos. 325 pesos. Ujú. O sea, en teoría, este sería 300, mi primera mensualidad a la FORE. O sea, mes con mes, así Es es. con, a partiendo de Ahora, cero. si nos vamos a un año son 3,900 pesos. Ok. En 10 años son 39,000 pesos. Si tomas en consideración que para poderte pensionar con un poco más del salario mínimo en la actualidad, una Afore te va a exigir o te va a pedir cuando menos 1,600,000 pesos, pues nunca vas a llegar. No, pues deja de que nunca llegues, o sea, con lo que llegues, o sea, como tú dices, de plano no te va a alcanzar. Ujú. O más bien, nos va a alcanzar a lo mejor para pura agua. Y eso, quién sabe cómo está el precio del agua. Sin comida. O sea, como yo les decía hace un momento, o sea, uno quiere tener una batita, unas pantuflas, un cafecito, Mira, ¿sí? básicamente la garantía de estar bien. Ese es el gran problema. Ahora, desafortunadamente,
muchas de la gente que nos habla para preguntarnos del Afore, lo primero que dicen, ¿sabes qué? Es que yo quiero mi dinero. Vamos a tomar en consideración que tú como trabajador solamente estás aportando el 1.125%, es decir, por cada 1,000 pesos solamente aportas 11.25. Ahora bien, tomando en consideración que este en realidad si es tu dinero, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Fíjate, sobre 5,000 pesos, el trabajador mensualmente aporta 56.25, lo que significa que al año aporta solamente 675 pesos. En 10 años, 6,750 y a 25 años solamente 16,875. Así es que yo les invito a pensar cuando quieran recuperar el dinero de la Afore, pues ese es realmente tu dinero. Y eso es a 25 años lo A único que ver, vas a tener. esa es una pregunta, pero ¿sabes qué? Vámonos al corte que ya nos están aquí mandando. Vámonos al corte, regresamos en un par de minutos, no se vayan. Esto es ¿qué pasará mañana, hoy miércoles de pensiones aquí en Radio Seguridad? Regresamos. Bueno, a ver, estamos aquí platicando detalles técnicos, pero sí quiero yo hacerle un par de preguntas a José Luis sobre dudas que me asaltan de repente. Pero antes quiero mandarle un saludo a Rebeca Cabrera, Cabrera. que nos está ahí comentando, saludando a José Luis García Orgaz, también José Luis García Orgaz, también nos manda saludos. Es que bueno que nos están acompañando, aunque anden de peregrinos, no importa, donde estén, qué bueno que nos estén acompañando. Y qué bueno que les interesa el tema. A ver, a mí me salió la duda de por qué él decía, José Luis mencionaba ahorita de cuando dicen retirar el dinero. Entonces, y en algunas de las preguntas que te dejaron
en el video, en el Facebook Live, también decía que había una persona que quería retirar el dinero de su Afore para llevárselo a otra Afore que le conviniera. Digo, yo la verdad no creo que si lo tienes en la mano lo vayas a depositar en otra Afore. Lo más seguro es que te lo vas a gastar, no sé, cualquier cosa. Pero para empezar, el dinero del Afore no se puede retirar. Miren, hay que tomar en consideración, el dinero de la Afore pasa a ser parte de tu patrimonio. Una de las características es, como no nada más la aportas tú, sino la aporta tu patrón y además la aporta el gobierno federal, pusieron una llave o un candado que dice Ujú. que ese dinero no se puede tocar porque va a ser eh, un apoyo para la etapa del retiro. Para los que se piensan ir por la ley 73, van a tener la oportunidad de recuperar una parte de ese dinero. No existe un porcentaje como tal, más bien es el monto ahorrado más los intereses generados de lo que se estableció en la ley 90, SAR 92, es decir, lo que se juntó del 92 al 97. Pero ya todo lo que se generó del 97 en adelante, eso lo va a retener el gobierno federal para poder generar la pensión. En el caso de la ley 93, la pensión se va a determinar de acuerdo a las semanas cotizadas, a los cotizadas y reconocidas, los salarios registrados, la edad en la que te quieras ir, es decir, toda una serie de cuestiones, y ahí sí se va a determinar en un momento dado un monto de pensión que con lo que juntaste del 97 en adelante, los primeros años va a servir ese dinero para pagar tu pensión. Una vez que se acabe ese dinero, y el gobierno federal le entra así que con su cuerno para seguir generando la pensión. Para los que están en la ley 97 hay que recordar que la manera como se van a pensionar es solamente con lo que tienen ahorrado en la FORE. No tienen manera de recuperar algo de dinero. Lo que pueden recuperar en un momento dado sería el saldo del Infonavit. Pero si quieres incrementar el monto de la pensión, entonces tienes que meterlo también en la bolsa, ¿no? Bueno, aquí el detalle, mi duda es, o sea, si se podía o no se podía retirar ese dinero. O sea, no se puede, punto. Hasta que lleguen los momentos que nos acaba de comentar José Luis, pero hay dos situaciones en donde sí se puede sacar, ¿no? Que es en ayuda para el matrimonio y ayuda para el desempleo. Así es. Pero esto es riesgoso también. Sí, mira, por ejemplo, la ayuda de matrimonio es un salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal. ¿Por Eh, cuántos días? es Por, un mes, Baja por 30 30 días. 30 días, Ok. 30 días. Y ¿Y el desempleo? el desempleo va a depender en un momento dado de cuánto hayas cotizado, la cantidad que tengas en la FORE. ¿Por qué? Porque no le van a dar lo mismo al que tiene 4 o 5 años que el que tiene 20 años. Lo más que puedes retirar ahí es el 11% y se puede hacer una vez cada 5 años siempre y cuando estés desempleado. Ahora hay que tomar en consideración que los retiros por ayuda de desempleo te van a restar semanas cotizadas. Ese es el problema. Ese es un gran problema. Mucha gente que estaba pensando irse por la ley 73 y tenía pocas semanas, pues con esas semanas fueron y solicitaron su ayuda de desempleo y con las semanas que les quitaron ya no alcanzan las semanas cotizadas. O bien, con la quita de semanas, aunque tú tengas muchas semanas, también te va a impactar en el monto de la pensión, porque hay que recordar que para la ley 73 se toma en consideración el número de semanas que tú tienes. Entonces, pues si te van a tumbar 52 semanas, eh, por decir un año, pues te va a perjudicar también en el monto de la pensión. Es que hay que tener mucho cuidado con esa situación. Desafortunadamente, la gente siempre está viendo de dónde saca dinero, ¿no? Entonces, lo que comentábamos en programas pasados, ¿sabes qué? Que se vienen los 15 años de la Chachis y pues, ahí está la Afore, vámonos, y sacan dinero de la Afore. Pero no toman en consideración que eso te va a perjudicar a la larga.
Entonces, sí es importante conocer todas estas situaciones. Por eso es la importancia de saber exactamente qué es lo en qué consiste el mundo del Afore. No es tan malo, siempre y cuando lo conozcan. Mira, aquí una de las situaciones que muchas veces a nosotros nos hablan es para que los asesoremos para sacar el dinero. De entrada, como les decimos, no se puede sacar el dinero. Hay despachos que se encargan en un momento dado de generar, que vamos a demandar al Seguro Social o a la FORE para que nos dé el dinero. Ok, lo pueden hacer. La cuestión es, no es un procedimiento fácil y por lo regular le está cobrando entre el 50 y el 75% de lo que tiene la FORE. Es decir, si yo tengo 100,000 pesos y me van a cobrar 50,000 pesos para sacármelo, pues yo no estoy dispuesto a regalarlo. Y además, si se van a llevar 5 años, Pues y sí, pero además, de todos modos, mira, aunque te cobran el 25%. no, pero además pones en riesgo también tu pensión, porque vamos, Ajá, a hay ese que es, recordar que si sacas todo el dinero de la FORE, ya no hay dinero que que apoye o que respalde. respalde tu pensión. Eso es lo que la gente no acaba de darse cuenta. Es que, ¿sabes qué? Ese es parte de nuestro problema como latinos, como mexicanos, donde tenemos visión corta. Sí, no hay más. Vemos los problemas de aquí a mañana, de aquí a pasado mañana. Y se nos olvidan los dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 20 años. Los proyectos, los negocios, igual. O sea, ponemos un puesto de quesadillas, un puesto de pepitas, un puesto de chicles o de dulces y queremos que mañana ya nos dé utilidades, ya podamos de ahí comprar la despensa, comprar no sé, los útiles de la escuela, no sé, o salir o irse a comer o de fiesta, ¿no? Eso es la visión corta, pero la visión larga no la tenemos, visión de largo plazo y amarrarnos un poquito el cinturón, pero más bien es amarrarnos el cerebro para que se nos quite ese gusanito de gastar inmediatamente y de mejor generar más dinero para solventar esas necesidades o esos gastos que en el día a día pues obvio que nos van saliendo y a lo mejor nos salen unos que no teníamos planeados. No, pero aquí lo preocupante es que lo primero que te dicen es que es mi dinero. A ver, si es parte de lo ahorrado es tu dinero, es lo que tú pusiste como trabajador, pero hay que tomar en consideración que realmente solamente estás poniendo menos del 10% realmente de lo ahorrado. Entonces, si quisieras recuperar, pues de entrada divide tan solo todo lo que tienes eso vamos a ponerlo entre cuatro. Y realmente una cuarta parte es lo que tú como trabajador ahorras. Eso es lo que tendrías derecho en un momento dado a retirar. Entonces, la verdad no vale la pena. La otra cosa es, lo primero que te dicen es que es mi dinero y yo sabré lo que hago con él. No, no, ese dinero está pensado para que sea una etapa de apoyo para la etapa de retiro. Mucha gente me habla y me dice, ¿sabes qué? Es que yo lo necesito para poner un negocio. Pues si consideras que es tan buen negocio, pues consigue el dinero por otro lado y pagas ese dinero y deja el dinero de tu retiro aquí ahorrado para que no tengas ningún problema. O sea, ¿qué certeza tienen en un momento dado de que lo que están pensando los va a hacer sobrevivir? Eso Mira, es pero es que algo de de lo todos que no. modos, aunque tuvieran la certeza de ese negocio, o sea, si tenemos la certeza, pues entonces hay que recurrir a otro lado. Hace 2, 3 meses invitamos aquí al CETIS 197, si no me equivoco, a que nos platicara de su oferta educativa. Aunque no lo crean, a lo mejor, pues obvio no lo vieron todos, pero ese CETIS te capacita y además terminando tu capacitación, te apoyan con capital para que pongas un negocio ya capacitado, o sea, ya con una certificación. El detalle es que luego no buscamos y nos vamos por la ruta más fácil y eso porque nos llegan los estados de cuenta, porque a lo mejor si no nos llegaran ni sabríamos cuánto tendríamos, ¿no?
y a lo mejor estaría más seguro el dinero ahí escondido que a nuestra vista, porque ya no lo querríamos gastar en, no sé, necesidades o gustos, pero ya no lo querríamos gastar. Claro. Y esa visión de largo plazo, pues seguimos sin hablar de ella. Y créeme que ese es un ejercicio interesantísimo, que ya lo hicieron alguna vez con unos niñitos. Les pusieron a los niños en la mesa unos bombones. Pero niños como de 3 años, 4 años, ¿eh? Y pues obvio una cámara grabándolos. Y entonces les decían a los niños, a ver, aquí hay unos bombones. No te los vayas a comer porque tengo que ir a hacer una llamada. Pero si me esperas, regresando yo te doy otro bombón. O sea, te vas a comer dos si me esperas. Y entonces pues ya los niños se quedaban solos, la cámara grabándolos, y pues había de todo, ¿no? Había el niño que hasta sufría por no comerse el bombón. Y hubo el niño que descaradamente agarró el bombón, se lo comió, y hubo los otros niños que así como que la pensaron, unos agarraron y taparon el bombón para no verlo, para no sufrir, pero para controlar su ansiedad. Y al final de cuentas, pues ya les dijeron de qué se trataba la prueba, ¿no? Aquí la conclusión es que descubrieron que los niños que se aguantaron de comerse el bombón y esperaron hasta que regresó el instructor, su coeficiente intelectual era más alto. Y esto es una así, advertencia. Aquí sí que nos falta desarrollar ese coeficiente intelectual. Yo sé que hay predisposiciones genéticas o naturales, pero hay una parte que sí se puede desarrollar y nosotros tenemos que generarla y evitar estar cayendo en este tipo de errores, de ir poniendo en riesgo pues nuestro futuro y máxime cuando ya no vamos a tener las capacidades físicas de la juventud. Así es. De hecho, mira, por ejemplo, ahorita realmente nada más hemos visto un poco, o sea, el entorno histórico, qué es una Afore, cuál es la función de la Afore y qué recursos maneja una Afore. Todavía nos hace falta saber qué hace la Afore con ese dinero, en qué invierte ese dinero, qué beneficios y qué ventajas conlleva tener una Afore, básicamente para poder ya tener un panorama general de por qué nos conviene estar en una Afore, qué es lo que tenemos que cuidar, cómo hacer. Bueno, ¿qué te parece si lo dejamos para el otro miércoles? Claro, O sea, sí va a haber programa el otro miércoles, ¿eh? Así es que si se van de vacaciones, pues consíganse un wifi por allá o por teléfono o por audio. No se pierdan este programa que a lo mejor les puede ayudar muchísimo. Recuerden, información útil. Entonces, pues, José Luis, gracias porque nuevamente nos acompañaste aquí en este programa tan interesante. Y pues nos vemos el miércoles, ¿no? claro que Miércoles sí. ¿qué? 19. Ay, no, ni Sí, idea, la verdad. 19, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, pues gracias a Luis que nos acompañó ahí en controles, a Delia en redes sociales que nos apoya. Y recuerden amigos que si vamos a hablar todo el día, pues que sea de seguridad, ¿no? No se vayan porque seguimos hablando de seguridad con seguridad electrónica. En unos minutitos más regresamos. No se vayan.